están? Bendecido lunes. Bueno, tenemos la oportunidad de juntarnos para hablar de un tema tremendamente importante, que es la cuestión de la idolatría, la idolatría. Y lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué es idolatría? Bueno, idolatría es el amor y la creencia y seguir una fe de un Dios que no tiene atributos divinos, de algo que no es Dios, pero que para nosotros es central y es importante. Para que nosotros entendamos la importancia de nuestra fe, debemos considerar primero qué es Dios, qué es un Dios. Un Dios para nosotros es un ser que está en todos lados, que todo lo puede, que es eterno, que es omnipresente, dijimos, que es todopoderoso. Eso es un Dios, un único y verdadero Dios. Y no pueden haber dos dioses, porque si no se limitarían entre sí, por lo tanto no serían dioses. Para otras creencias, otras culturas, aparecen los dioses, en realidad son como seres superiores al humano, pero puede haber tantos como personas hay. Puede haber, por ejemplo, en India miles de dioses que en realidad tienen como su vida en su historia, digamos, espiritual, pero para nosotros que sabemos lo que verdaderamente es un dios, que es algo totalmente diferente a un humano, no es lo mismo. Para nosotros, un Dios no es un ser superior, sino es el único ser superior a todo, que nunca fue creado. Es un ser mucho más grande, que fue el creador de todo el universo, y el creador y el terminador también de todo el universo. O sea, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todo y en todos. ¿Está bien? Los que creen en Él, bueno, en ellos habita. Ahora bien, cuando hablamos de idolatría, hablamos de que si ese Dios es tan grande y creemos en ese Dios, se supone que lo ponemos como nuestro Señor, que creemos en su voluntad, creemos y hacemos su voluntad. Y ahí aparece el problema. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que se puede creer en Dios y no hacer lo que Dios manda. O sea, o hacerlo a medias. Entonces, les quiero contar que esto no funciona así. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que la verdadera fe no es creer solamente, sino es creer y hacer. Eso muestra tu fe. Lo contrario a esto es la fe muerta. ¿Y esto qué es? Es el creer solamente. Y el creer solamente porque está muerto, porque solamente es un acto intelectual. No necesito ser cristiano para creer en Dios, no necesito verdaderamente que haya un Dios para que crea en Él. Con creer es solamente un acto intelectual. Creer es decir, algo existe, eso existe. Entonces cualquier persona que crea o que dice que crea, no tenemos forma de saber si cree o no. O sea, que una persona diga que cree en Dios no significa que realmente sea un cristiano o que sea un verdadero creyente. ¿Qué muestra que es un verdadero creyente? Uno, que crea, porque realmente lo cree, y la otra, que camine en él, que camine en las enseñanzas, que camine en la obediencia. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la idolatría? Bueno, tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la idolatría es poner cualquier cosa en lugar de Dios. Es poner cualquier otra cosa o cualquier otro ser en lugar de Dios. Por ejemplo, si es más importante para vos tu trabajo que la voluntad de Dios, indudablemente el que ordena tu vida, aquel que pone el orden en tu vida, no es Dios, es tu trabajo, sos vos en tu trabajo. Por ejemplo, la palabra de Dios enseña con los 10 mandamientos que el primer mandamiento es creer en Dios, el segundo no tener idolatría. O sea, primero creer en Dios, segundo no tener idolatría. Y el mandamiento más grande es amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el mismo Jesús dijo, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Entonces, indudablemente, el creer, o sea, el tener fe en Dios, en el Dios verdadero, y después hacer su voluntad, es lo que muestra que realmente nosotros creemos en ese Dios. Y mucha gente dice que cree en este Dios, pero cuando va a aplicar su vida, no la hace bajo la voluntad de este Dios, bajo las leyes de este Dios que están en su palabra,
siguen otra ley, que es la ley personal, su propia vida, o la ley, supongamos, de las riquezas, o la ley de, no sé, la holgazanería, o la ley de, no sé, del odio, pero no siguen esta ley. Y nosotros estamos bajo esta ley. Por lo tanto, si yo digo que creo, debo caminar en esta ley, si no mi fe es muerta. ¿Está bien? La idolatría, chicos, no se trata de creer en un objeto o en un santo. Eso es la idolatría, digamos, más básica, más obvia. Pero nosotros puede haber idolatría de cualquier otro tipo sin darnos cuenta. Fíjense qué interesante que el Señor Jesús, cuando habló de idolatría, no habló como hablaron los profetas. Los profetas decían que los ídolos tienen manos y no abrazan, tienen boca y no hablan, tienen oído y no escuchan, o sea, tienen boca y no hablan. O sea, hablaba de la idolatría como la creencia en objetos o en la existencia de seres que se manifestaban en objetos a través de la gente. Pero Jesucristo profundizó y dijo que la idolatría era el amor a las riquezas. Dijo, nadie puede tener dos señores, dos amos, porque odiará a uno y amará a otro, ¿no? O viceversa. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Y esto fue muy claro en esto fue Jesucristo. Porque a veces nosotros tenemos idolatría inclusive a, no sé, a nuestro dinero, idolatría al manejo de nuestra economía, idolatría al manejo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, idolatría a nosotros mismos. O sea, nuestra voluntad es el ídolo. Eso que es la idolatría a la rebeldía. No, yo hago lo que yo quiero y no lo que Dios me dice. Bueno, eso es idolatría y la rebeldía. Entonces tenemos que ver que la verdadera idolatría es poner la voluntad de un ser sobre mí. O sea, este soy yo y sobre él, sobre mí pongo la voluntad de ese ser. Ese ser puedo ser yo. O ese ser lo manifiesto en alguna otra cosa. Por ejemplo, hay gente que tiene idolatría al marido. ¿Por qué? Porque si el marido quiere, van a la iglesia o no. Si el marido les permite, si el marido la autoriza, si el marido... O sea, entonces, ¿quién es tu marido? ¿Es tu pareja o es tu Dios? Hay gente que tiene idolatría por la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa es la que le dice no quiero ir a la iglesia, entonces no vamos. La esposa, si la esposa no quiere en la casa no se ora. O sea, ¿en quién tiene fe? ¿En el Señor o en su esposa? ¿Me explico? Tiene más fe y le crees más a su mujer que a Dios. ¿Cuál voluntad sigue? Ese es el punto. ¿Quién hace la voluntad de quién? Ahí está el punto. Entonces, la verdadera idolatría, chicos, la verdadera idolatría es seguir la voluntad de un Dios que no es Dios, nuestro Dios. Esa es la idolatría más verdadera, más real. Y esa hay mucho dentro de las iglesias. Mucho dentro de las iglesias. Mucha gente rebelde que te dice que sí, pero en realidad es no. Que dice que cree, pero cuando tiene que aplicarlo ni siquiera busca aplicar la fe en Dios, solamente hace lo que siente, lo que le parece. Entonces eso sería autoidolatría. Amados, entendamos esto. Nosotros no somos como otras religiones, donde ponemos intermediarios entre Dios y nosotros. El único intermediario acá es Cristo, el cual es Dios hecho hombre. Por lo tanto seguimos su voluntad o buscaríamos seguirla. La pregunta que yo te hago es, ¿vos buscás hacer la voluntad de Cristo? Bueno, habría que verlo con tus hechos. Pablo diría entonces que nuestra fe tiene que estar basada, ¿no?, en hechos, porque la gracia nos es dada, pero la manifestación de la gracia son los hechos. Yo puedo recibir por fe la salvación, pero ¿hay obras de esa supuesta salvación? Si no la hay, entonces no es real que la estoy recibiendo, no estoy viendo la realidad de eso. Pablo dice en Romanos, en Hebreos, que nadie tenga en poco esta salvación tan grande, dice, como algo tan grande, tan poderoso, ¿no? Qué grande que es esa salvación. Bueno, hay gente que realmente no ve como importante esa salvación. Dice, bueno, yo creo en Dios a mi manera y ya está. Está bien, inventan su religión. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros estamos bajo la voluntad de Dios que ya está escrita en su palabra.
y hay cuestiones básicas que un cristiano tiene que hacer. Si no las hace y cree que igual no pasa nada, entonces me parece que no conoce a este Dios, porque este Dios es estricto en su palabra, no es un Dios que regala salvación, porque está aburrido, no, es un Dios que da por gracia, sea aquello que se consagra. Les mando un abrazo grande, chicos, y sepan que la verdadera consagración a nuestro Dios y la ausencia de idolatría es poner la voluntad de Dios antes que cualquier cosa. Fíjense qué área de su vida no está bajo la voluntad de Dios, porque quizás haya idolatría ahí. Quizás haya idolatría. Hay gente que dice poner todo bajo la voluntad de Dios, pero de pronto no se congrega porque para ellos, bueno, no es así. A ellos les parece que no es de esa manera, no les importa. Pero si la palabra, por ejemplo, dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces pensemos si le están creyendo a este Dios. Porque si vos le crees a un Dios y crees que es el verdadero y único Dios y te da toda su voluntad y vos decís que crees en Él, por lo tanto deberías seguir su voluntad. ¿Me explico? Bueno, les mando un abrazo grande, gracias por estar. Declaro que nuestra vida va a ir rompiendo idolatrías y todo aquello que pongamos como amor más grande que el de Dios, lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Les mando un beso grande. Saludos también desde acá a Danilo y a Nilda. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Los amamos, los bendecimos. Estamos con ustedes en este momento de dificultad. Estamos con ustedes tanto en contacto como personalmente. Les mando un saludo grande a todos. Chau, chau.